Bienvenidas y bienvenidos al noticiero El viaje a través de la educación. El día de hoy tendremos una noticia con la que estamos maravillados. En este momento nos comunicaremos con nuestra reportera Debars, que ya se encuentra en el lugar de los hechos. Vamos contigo, Debars. Muchas gracias, Margarita. Nos encontramos aquí un sábado de 1912 en un campo, donde ocurrirá un hecho que trasciende en la historia. En este momento se está dando apertura a la primera escuela rural en México, aquí en este campo tan alejado de la ciudad. Acompáñenme a hacer algunas preguntas, a ver qué investigamos. Buenas tardes, claro que sí. Pues verás, nosotras somos personas campesinas dedicadas claramente al trabajo en el campo y muchas veces somos olvidadas por el gobierno en el sentido económico, cultural y educativo. Afortunadamente para nosotras, en este año de 1912 y aún mejor, en nuestra comunidad se va a inaugurar una de las primeras escuelas destinadas a la educación en el campo. A pesar de que solo nos van a enseñar a hablar, a leer y escribir el idioma castellano, esto puede representar una pauta de mejora para nuestra comunidad. También hay que decir que uno de los rasgos de esta escuela rural es su integración con la vida real. La escuela de este año no es una institución al margen de la vida y de los problemas. Tampoco pretende preparar para la vida simulándola dentro de un salón de clases. Por el contrario, se inserta en nuestra vida misma, en nuestras comunidades naturales, enriqueciéndola con los conocimientos que tenemos, con las técnicas, con las formas de organización. Es decir, nosotros como gente campesina necesitamos vivir en un medio sano, dominar los problemas que se relacionan con nuestra salud, reorganizar nuestra vida doméstica, entre otras cosas. Y bueno, la escuela rural que estamos por vivir tiene una importancia muy especial. Por un lado, hay que fundar, ¿sí?, escuelas rurales en todos los pueblos y rancherías que hasta entonces se han creado, y por el otro hay que involucrar tanto a adultos como a los niños en esta tarea educativa. Es por eso que se les va a denominar Casa del Pueblo a estas edificaciones que han sido construidas con nuestro propio esfuerzo. La escuela rural, ojalá, y así va a ser, va a buscar proyectarse cada vez más sobre la comunidad, y el propósito no será solo enseñar a leer y escribir, sino que hay que avanzar en la vida del campo. Nos encontramos en una emisión más del noticiero El viaje a través de la educación, donde nos moveremos de nuevo al lugar donde en 1912 apareció una escuela rural por primera vez. Vamos contigo, Debars. ¿Qué noticias nos tienes? Muchísimas gracias. Después de tantos años, volvimos al campo donde abrió la primera escuela rural y nos acompaña un profesor importantísimo en este proyecto. Hola, Rafael Ramírez. Una pregunta. ¿Qué impacto consideras que tuvo la educación rural en la educación de México? Buenas tardes, claro que sí. Pues verás, yo soy un viejo trabajador de la educación rural de mi país. Desde antes de que estallara la revolución, ya venía ocupándome en tareas de tal naturaleza, tanto en el pensamiento como en la acción práctica. Durante la tormenta revolucionaria, siempre trabajé en las escuelas de población culturalmente atrasada y económicamente desvalida. Cuando la SEP fue restablecida, comenzó a crear en el país las escuelas rurales para redimir efectivamente a la clase campesina, que forma la mayoría de la población y había sido dejada en el abandono completamente. El ambiente rural es por lo general de carácter más conservador. Todos los educadores del mundo convienen ahora en la misma idea, asentando que la educación rural no es esencialmente diversa de la educación urbana, pues ambas tienen al frente los mismos objetivos para alcanzar. La diferencia está en que siendo la vida rural y el ambiente campesino distintos de la vida urbana y del ambiente ciudadano natural, es que el proceso educativo que se realice en uno y otro de los dos sectores presente rasgos especiales
que muy bien pueden ser tomados como características. Excelente, muchísimas gracias. Creo que al parecer pensamos muy igual. Pero bueno, nos vemos. Te dejo seguir trabajando. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muy bien, pues veamos a ver quién más nos encontramos por aquí. Y miren, aquí nos encontramos con un investigador. Hola, mucho gusto. Oye, ya que, bueno, tú has investigado mucho sobre este hecho tan importante en la educación, ¿cómo fue que llegaron a esto? O sea, ¿cuáles fueron sus causas? ¿O qué hizo que que esto pasara? Hola, ¿qué tal? Mira, sí te platico. Antes de la Revolución Mexicana habían muchísimas personas que habían sido olvidadas por completo por el gobierno. Normalmente estas personas eran las campesinas, que solo se dedicaban pues a trabajar en el campo, en el cual fueron olvidados en todos los sentidos, económico, cultural y educativo. Pero esas personas eran indígenas que se dedicaban a trabajar bajo el sol durante horas, sin importarle al gobierno si recibían apoyo para poder sobrevivir. Pero cuando la revolución azota el país, estas personas levantan la voz y reclaman la devolución de sus propiedades que se les habían sido arrancadas y también sus derechos. Cabe aclarar que en 1911 había ya una ley para las escuelas rudimentarias que decía que solo estaban formadas para alfabetizar. Ya en 1992, con Vasconcelos, destaca la creación de escuelas especiales para la educación de los indios. Entonces ya para ese tiempo habían entre 300 a 310 escuelas indígenas. Ya eran bastantes. Pero, ¿qué crees? Dice que también la Secretaría de Educación no ponía ni un centavo, no los apoyaban económicamente. Únicamente les pagaban a los maestros, pero hablando sobre el mobiliario, sobre material didáctico, todo esto ya era realizado por los mismos alumnos. ¿Qué opinas? Impresionante, ¿no? Oh, miren, otro investigador. Hola, mucho gusto. ¿Tú qué nos puedes contar acerca de este gran suceso? Hola, ¿qué tal? Fíjate que en 1911 había una ley para las escuelas rudimentarias. Se decía que solo estaban formadas para alfabetizar. Pero ya en 1992 con Vasconcelos, destaca la creación de escuelas especiales para la educación de los indios. Ya para ese entonces ya habían como 309 escuelas, indígenas 310. ¿Pero qué crees? Dice que la Secretaría de Educación no ponía ni un centavo, que únicamente les pagaba a los maestros, pero todo lo de los muebles, con lo que contaban las escuelas, materiales, entre otras cosas de uso necesario, normalmente eran hechos incluso hasta por los mismos niños. Imagínate. Wow, no sé. ¿Quién diría que todo eso está detrás de este gran hecho? Muchísimas gracias por esta gran historia. Me han hecho reflexionar demasiado. Muy bien, ahora vamos con, miren, una de las maestras que han sido parte de este gran proyecto. Hola, ¿qué tal? Yo soy la maestra Denise. ¿En qué puedo ayudarte? Hola, mucho gusto. Soy la reportera de Bars. ¿Me dejarías hacerte una pregunta? Sí, claro, con gusto, dime. Tú como docente, pues bueno, obviamente ya con una experiencia formativa, ¿cómo crees que esto impacte en la formación de las próximas generaciones de docentes? Considero que la educación rural en México marca un antes y un después en el estado, y sobre todo en el tipo de educación. Por ejemplo, antes los niños del campo no estudiaban, simplemente se iban con sus padres a trabajarle, o si eran niñas, a las labores de la casa. Ahora como docentes tenemos la labor de enseñarles para que al menos aprendan a leer y escribir. Eso debería ser lo básico. En cuanto a nuestra formación como docentes, creo que podemos ir avanzando poco a poco.
Debemos prepararnos ahora para poder trabajar en ciertas condiciones, teniendo en cuenta que pues las escuelas rurales no van a ser iguales a las de la ciudad. Debemos recibir una formación especial, ya que nuestro papel es darles una educación digna. Debemos recibir también las herramientas necesarias para saber cómo enseñarle a niños y adultos. A veces hasta tenemos grupos multigrado, aunque por lo regular a los niños les doy clases en las primeras horas del día y a los adultos que tienen ganas de aprender pues cuando ya terminan su jornada de trabajo o ya en la nochecita. Además, debemos estar conscientes de que este espacio sirve también para que los niños vean otras realidades distintas a las de ellos y poco a poco vayan formándose para la vida que ellos escojan. Pues así está todo aquí después de tantos años. Qué increíble, ¿no? En definitiva, ha sido un gran cambio. Hasta aquí mi reporte, Margarita. Regresamos contigo. Muchas gracias. Increíble todo lo que nos contaron estos personajes. Veremos cómo avanza todo esto. Por el momento, como conclusión puedo decir que es importante mencionar la gran labor docente que se ve reflejada en el proyecto de las escuelas rurales. También es de importancia mencionar que los docentes cuentan con la capacidad de ejercer su labor independientemente del contexto en el que se encuentren, y que los alumnos de las escuelas rurales tienen exactamente la misma capacidad de aprendizaje que los alumnos de escuelas urbanas. Estos proyectos significan un beneficio para los alumnos, independientemente del grado escolar en el que se encuentren, pero también es muy importante brindar las mismas oportunidades a todos los niños. Gracias a todos los que nos acompañaron. Nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Hasta la próxima.